al lado. Mirá, el botón rojo. Mirá cómo gira, parece una sirena, hace ruido, se enciende. ¿Con qué tiene que ver esto el botón rojo? Con que vamos a arrancar contándote el programa de hoy, lamentablemente, pero te tenemos que contar las cosas como son y cómo es la realidad, que después sufrís, sentís, como nos pasa a todos, tiene que ver con los precios. Estamos en una situación muy compleja de inflación en Argentina y en el marco de esta inflación alta, que por suerte viene desacelerando un poco de aquel delirio del mes de marzo, cuando alcanzó casi un 5% mensual. Los registros mensuales vienen reduciéndose, pero de todas formas viene siendo alta. Esa meta del 29% que el gobierno se había fijado quedó pero directamente en la historia. Tenemos más de 25 puntos acumulados de inflación minorista en el primer semestre. Y ahora, para el mes de agosto, el que acaba de empezar ya hoy mismo, fíjate que tenemos una serie de más aumentos que se van a dar y que todos ellos tienen impacto, lamentablemente, en los bolsillos. Uno es el de prepagas, donde va a venir ahora en este mes un aumento del 9%, pero en el marco de un compromiso por un aumento más importante, por encima del 20%, que va a ir dándose en cuotas, digamos, va a ir dándose por partes. Primero el 9% de agosto, después hay un mes con un aumento muy chiquito del 1%, después vuelve a aumentar. Lo cierto es que para agosto este es el aumento que va a impactar. Después tenemos otro aumento también para este mes de agosto en el GNC, en el gas natural comprimido, de entre 3 y 4 pesos el metro cúbico, así que si vas y cargas y tenés el tanque en el auto y usás gas natural, bueno, ahí vas a tener otro aumento para el mes de agosto y esto le pega a un sector importante en lo que tiene que ver con el traslado y el transporte. Otro aumento que se viene este mes tiene que ver con las expensas, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, en general, si vos vivís en un edificio, propiedad horizontal, tenés un encargado, lo que ocurrió es que el sindicato de los encargados, el SUTER, cerró un aumento, ya había cerrado uno y cerró un aumento más alto, más o menos 10 puntos más, cerca del 44% el nuevo aumento. Esto pega en las expensas, no es que van a subir el 10%, pero se estima, dependiendo cada caso y según el peso que tenga el salario del encargado en la expensa total, que puede ser un 10%. Y por último, los alquileres, que acá le ponemos un signo de interrogación, 46%, porque en realidad lo que pasa es que, según la ley de alquileres, empieza a regir la fórmula de actualización y según esa fórmula de actualización y los componentes que forman parte de esa actualización, bueno, empieza a impactar un aumento importante en los alquileres. Nos metemos ya mismo, después de haberte contado los aumentos para arrancar, en el editorial económico del programa de hoy, del día de hoy, que tiene que ver con otros temas de la economía. A esto le llamamos equilibrio inestable, ¿sí? Estamos en una situación, ahora vamos a describir qué es lo que está pasando, bastante inestable, donde algunas cosas están mejorando y uno puede ser un poco más optimista y otras, como los precios que te acabo de mostrar, por ejemplo, indican que no tanto, que hay y que hay para preocuparse. Mirá, arranquemos con la información vinculada con esto que te voy a contar. A ver, vamos, empecemos. Tenemos, por un lado, que las pymes, la pequeña y mediana empresa en Argentina, no deja de sufrir. Mirá estos datos. El primer semestre del año, según la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la industria PYME, el indicador que mide la evolución de la actividad en la industria PYME, pequeña y mediana, tuvo una caída de 5,2% en el semestre, ¿sí? Hasta junio. 5,2% de caída. Y este es un sector principal generador de empleo en Argentina, muy vinculado al mercado interno mayormente y que viene sufriendo hace mucho tiempo. Durante todos los 4 años del gobierno de Macri fueron para este sector de la pequeña y la mediana empresa una tragedia. El año pasado, con el impacto del COVID y las restricciones y todo lo que conocemos, otra tragedia, y ahora el primer semestre de este año siguen marcando resultados negativos. Avancemos con otros datos que tienen que ver con la situación económica, la actividad, los precios, etcétera, etcétera. Por un lado, otro indicador que también publica todos los meses la CAME, que es el de ventas minoristas. Las ventas minoristas a junio de este año tuvieron un aumento en términos anuales de 8,6%. Uno lo mira así y dice, mirá qué aumento importante, casi un 9%, es significativo. Bueno, cuidado,
junio contra junio del año pasado. Junio del año pasado, pleno impacto de la cuarentena obligatoria, estábamos con registros por el piso completamente. Con lo cual, un ejercicio que uno podría hacer es, bueno, vamos a comparar contra junio del año anterior, que era pre-COVID, junio del 2019, que además, vamos a aclarar esto, era pre-COVID, sí, no teníamos el impacto de la destrucción que implicó la llegada de este virus, la cuarentena, pero era un año de un nivel de actividad bajísimo, realmente bajísimo, porque los últimos 2 años, sobre todo del gobierno de Macri, desde principios del 2018, cuando se cerró el crédito externo, etcétera, empezó la debacle y la actividad no paró de caer, y este fue uno de los sectores, el mercado interno, que más lo sufrió. ¿Qué te quiero contar? Que contra ese junio, bajo, sin COVID, pero bajo por lo que pasaba en el gobierno de Macri con la economía, todavía estamos marcando una caída en ventas minoristas del 16%. ¿Sí? Ahí dice anual, en realidad no es anual, sino junio contra junio de 2019. Avancemos entonces con con el resto de la información que tenemos acá para contarte qué está pasando con la economía. A ver, por un lado, hablamos de cuidar el empleo. Frente a esta situación que atraviesa el mercado interno, frente a esta situación que atraviesan las pymes, se conoció un nuevo programa que se anunció desde el gobierno, en particular del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene que ver con cuidar el empleo. Se llama Programa Te Sumo Jóvenes en Pymes. Jóvenes en Pymes sería como la bajada, ¿sí? Te Sumo Jóvenes en Pymes. Y es un programa que apunta a la inserción laboral en MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Te voy a contar un poco de qué consta, en qué consiste esto. Avancemos, ¿en qué consiste? A ver, por un lado, el programa Te Sumo apunta a jóvenes de entre 18 y 24 años, jóvenes que tengan estudios secundarios completos y sin empleo formal. ¿Cuál es la intención de este programa? Insertarlos en el mercado de trabajo, en particular en la pequeña y la mediana empresa, y además poder utilizar el mercado de trabajo como una formación de estos jóvenes. Avancemos un poco más con alguna información vinculada con las características del programa y presta atención porque es muy importante. Podés meterte y buscar esto en internet y si considerás que estás en ese rango, no si considerás, si estás en ese rango de edad, entre 18 y 24 años, y te interesa, podés aplicar a esto. La meta del programa es que 50.000 jóvenes sean incorporados al mercado laboral, ¿sí? Para esto el Estado destina fondos específicamente porque lo que hace es hacerse cargo de parte del costo que tiene la incorporación de estos trabajadores sobre estas empresas. Mirá, hay un programa, una parte de esto que se denomina entrenamiento laboral. ¿Sí? Esto es un programa de 6 meses que implica 4 horas diarias y que implica un ingreso de 15.000 pesos mensuales de entrenamiento laboral. Es más que nada un programa de formación, formativo dentro de las empresas para jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral. Y hay otra parte de este programa que es esta, que es la de la contratación laboral. Un poco la intención también es de que quien se forma en una primera instancia en esa pata después termine incorporado. En este caso, el Estado cubre el 70% del salario inicial de estos jóvenes trabajadores y de los aportes y contribuciones patronales, ¿sí? Esto es importante. Y pasame para ver un poquito más cómo quedan los números vinculados con esta iniciativa que ya se puso en marcha, se comunicó hace pocos días, la semana pasada. El salario inicial en mano sería de 47.502 pesos, lo cual implica de un salario de 69.706, teniendo en cuenta todas las cargas, en el sector comercial y en el sector metalúrgico en particular. El salario en mano es 38.667 y un total esto hace de 56.507. El Estado entonces se hace cargo del 70% de esto para incorporar a estos trabajadores, estimular el ingreso y asistir a las empresas que atraviesan una situación complicada a que puedan incorporar mano de obra en esta salida de la crisis por la pandemia. A ver, ¿cuáles son los desafíos de este segundo semestre? Vamos a cerrar con esto, porque es un semestre donde terminamos el año con elecciones, septiembre, noviembre, donde la economía viene intentando recuperarse y le cuesta del embate de lo que fue la crisis del año pasado. Y los grandes desafíos son estos.
Por un lado, sostener la recuperación de la actividad. Por ahora se viene dando un rebote natural, ¿sí? Producto de que estábamos en una situación muy baja a partir de lo que pasó el año pasado, inédito porque hubo que de manera obligada cerrar fábricas, cerrar comercio, etc. Bueno, la idea es sostener esto. Para sostener esto hay un punto muy importante al cual el gobierno apunta y lo dice en reiteradas oportunidades. Hay que ver si logra éxito en esto, que es mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Poder adquisitivo que sufrió durante toda la era Macri, que sufrió y mucho, que tenía la intención de recuperarse el año pasado y que no se pudo, consecuencia de la pandemia, de lo que todos sabemos, y este año está esa intención. Pero apareció un problema en el medio. La meta de inflación de 29% que oficiaba de referencia para tratar de cerrar los salarios por encima de esto, quedó en el olvido porque hubo un primer semestre con una inflación mucho más alta de la que se esperaba. Bueno, vamos a ver si eso se logra o no. Desacelerar la inflación es otro de los objetivos que hay. Está costando y mucho. Estamos con niveles de inflación un poco por encima del 3% mensual, que son muy altos. Se habla de que la de julio, que faltan algunos días para que se comunique, va a estar ahí en torno del 3 también, quizá hasta un poquitito menos, y eso convalidaría la desaceleración que se da en los últimos meses, pero de todas formas la inflación sigue siendo alta y te acabo de contar algunos aumentos que ya impactan en agosto. Y controlar la brecha cambiaria. Este es otro gran desafío. Desde el gobierno se están tomando medidas restrictivas y se está poniendo especial atención en esto porque se entiende que si esta brecha cambiaria se expande puede perjudicar el otro objetivo, el de desaceleración de la inflación, porque esto pega directamente en precios, y se entiende también que hay movimientos especulativos, algunos más justificados y otros no tan justificados de lo económico, sino más bien justificados desde lo político y la necesidad de generar algún tipo de desestabilización por esta vía, que es la del dólar alternativo, una variable fácil de manipular que se encuentra al margen de la legalidad